tal? ¿Cómo están? Los saluda Daniela Castro. Bienvenidos a su primer podcast de Conecta. Yo soy Daniela Castro y el día de hoy estoy va a ser mi compañero de aquí a lo que termine este podcast. Damos inicio al primer podcast, Conecta, y pues aquí está mi compañero, mi socio, mi amigo, mi husband. Hola, mi amor. Hola, hola, muchas gracias por estar con nosotros y pues esperando que pues todos ustedes también sean nuestros padrinos, nuestras madrinas, Sí. que nos den nuestra patadita con el pie derecho para poder iniciar con este podcast que ya habíamos quedado que íbamos a hablar un poquito más coloquial, un poquito como si estuviéramos hablando con nuestros amigos, pero veo que inicias con la voz de la radio y más formal, Ay, es que pero ya estás ya acostumbrada. estamos acostumbrados. Para los que no sepan, Juan y yo nos dedicamos a tener, a tener medios de comunicación aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato. Juanita es de Dolores Hidalgo, yo soy de aquí de San Miguel de Allende. Ya tenemos varios años, Juan tiene mucho más en el ámbito periodístico, pero ahora queremos compartirles otro lado de nosotros. Pues sí, Bueno, nuestro como lado, realmente es nuestro lado. sí, y también nuestra perspectiva de la vida y con estas situaciones que Sí, siempre vemos en el día a día, con las cosas que también nos encontramos, que nos topamos y que en muchas ocasiones siempre lo he dicho que simplemente se quedan en comentarios de la mesa, comentarios de la familia, comentarios con los compañeros, con los amigos, pero que no sí. trascienden, no pasan a más allá. Y lo que queremos con este podcast es eso, llegar a aquellas personas que a veces están en una situación en la que es súper normal en alguna rutina que no sabemos ni Ujú. siquiera cómo actuar ante situaciones que son incluso muy vagas o que a veces nosotros las vemos tan rutinarias que ni siquiera nos damos cuenta que realmente son un problema, incluso como esta Claro. parte de ser funcionales hasta, eh, no sé, llegar a casa después del trabajo y seguir siendo personas funcionales y no nada más llegar a rascarse El ombligo, el ombligo, iba a decir la la lonja, cola. iba a decir la cola, la lonja, Sí, y bueno, pero es súper importante esto que dice Juan, porque sabemos que a veces como papás, como personas normales, no nos gusta compartir mucho de nuestra vida, pero no sabemos que muchas personas están pasando por lo mismo que nosotros, ¿no? Desde cosas muy bonitas como el hecho de ser papás, como el hecho de tener un logro dentro del trabajo, pero también hay cosas dentro de nuestro grupo familiar que pasan situaciones desde a lo mejor el fallecimiento de alguien, desde que a lo mejor alguno de nosotros con papás experimentó ansiedad, muchas cosas. Y precisamente es nuestro primer podcast que es hablar de cómo nos tocó ser papás dentro de la pandemia, ¿verdad, Juan? claro, sí, y es Que van a una, decir que estamos bien atrasados en el tema porque realmente fue hace 5 años. O sea, si te pones a pensar, nuestro hijo ya tiene 5 años, pero realmente sí fue algo muy fuerte. Ahorita que vemos para atrás dices, oye, ¿qué onda con esto de ser papás en pandemia? pues sí, porque también tenemos nosotros las fotos de todo lo que recopilamos también en ese momento que, pues como les comentábamos, somos parte de los medios de comunicación y nos dedicamos a poder dar la noticia aquí en San Miguel de Allende y en la zona noroeste del estado de Guanajuato. Y pues tenemos esas imágenes, ¿no? Que congelaron a todo el mundo, que veíamos lugares públicos que de repente ya no se podía pasar. Platicábamos, de hecho, hace unos días con Ujú. un amigo del transporte público que estuvo trabajando ahí en el transporte público que nos decía, bueno, antes de la Un pandemia era camioncito. negocio, el urbano, el Sí. transporte público era Bueno, ya negocio, regresó otra. y ahora, este, En pandemia, más bien. en pandemia pues dejó de serlo, ya Ni el muchos transporte quebraron utilizábamos. Sí, de hecho muchos quebraron. porque pues el transporte público no se podía llenar, Sí. no podía, tenían que haber espacios, los asientos, no solamente se podía sentar una persona en los asientos que son para dos personas, Híjole, qué no difícil. podían subirse si no traían O cubrebocas, la gente entonces la no iba situación, a trabajar, o la porque gente no también iba a cerraron trabajar. muchos trabajos. Y ¿Qué pues recuerdos, nosotros, Juan? y pues nosotros con esa Nos tocó situación. ser papás en pandemia. Exactamente, y traemos esas imágenes de repente en algunos Sí, dispositivos que tenemos y los volvemos a recordar, ¿no? Y también ese momento en el que nosotros también vivimos al momento de
que no estábamos preparados para una situación tan grande y tan grave como estaba pasando en Nadie, o ese sea, ni en el momento. mundo. Que por cierto, nos mandaron algunas preguntas antes de abrir con este tema. Y yo te voy a preguntar a ti, Juan, y después tú me preguntas. Para ti, desde tu perspectiva, ¿cuál fue el mayor reto de criar a un bebé en confinamiento? O sea, Franco nace en el pleno 2020, junio 2020, que fue cuando precisamente en San Miguel de Allende hubo un gran índice de personas que estuvieron contagiadas y no solamente eso, sino que fallecieron a raíz del COVID. Entonces, para ti, desde tu perspectiva como papá, pues, ¿cuál fue el mayor reto? Pues yo creo que el mayor reto es, como papá, tener que salir a buscar pues el dinero para poder regresar a casa y poder tener y darle una buena calidad de vida al bebé, porque además, pues traer un bebé implica muchísimos gastos que a veces sobrepasan nuestra economía que nosotros teníamos cuando no éramos papás. Entonces, ahora un Solteros. doble o tercer esfuerzo de salir a las calles O sea, y trabajar fue el reto. trabajar fue el Traer reto, dinero por traer el dinero y no venir contagiado, ¿no? O sea, ay, llegar, porque llegaba, nos había que pasó. llegar y quitarse la ropa y y lavarse las manos, pero a veces no había chance. O sea, a veces tenías que llegar y agarrar al bebé, poder estar siendo parte de esta paternidad, pero yo creo que ese era el desafío. El desafío era llegar después de una jornada laboral bastante larga y no haberte contagiado tú y no traer el virus en tu ropa, porque esa era también una Nos de las daba muchísimo situaciones. miedo Y porque además, pues la incertidumbre, porque no sabíamos mucho no de este virus, no sabíamos, en sabíamos ese mucho de este entonces no virus. se sabía. De hecho, estabas trabajando para un periódico nacional y pues tenías que ir a buscar la nota. O sea, ahí sí era como Exactamente. un poquito más de salir y buscar y sacar. Entonces sí era complicado porque obviamente, como dice Juan, llegar contaminado sí era como de miedo porque un recién nacido y aparte bueno, lo que a mí me daba más miedo era que el Seguro Social, que estábamos afiliados en ese entonces, pues tenía muchas restricciones y también los hospitales, el general, los Ujú. privados, también era como de que no llega, porque así fue en nuestro parto prácticamente. Y luego no había vacuna para los bebés, entonces Todavía no nos vacunaban, de hecho, no, apenas estaban sacando las vacunas, pero para los adultos. hasta el otro año Para fue. los bebés todavía no había como algún Ajá. medicamento, algo. Yo Para estaba las en home mujeres embarazadas office. tampoco. No, horrible fue. Yo sé que muchos de ustedes vivieron esta situación y saben lo que es. Y sí, como dice Juan, gracias a Dios, algo que yo creo que tenemos positivo, Juan, fue que tú tenías trabajo, que sí tenías trabajo, como dices, o sea, sí teníamos ese ingreso. Yo también tuve la fortuna de estar en una escuela dando clases donde no se cerró, continuábamos trabajando, sí hubo problemas económicos dentro de la institución, obviamente, pero gracias a Dios nunca nos quitaron como el sueldo como a muchos o descansaron. Sabemos que descansaron, ¿no? Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Cómo lograron equilibrar el trabajo, la casa y la crianza sin apoyo externo? ¿Te acuerdas Pues, que, pues déjame como les cuento, yo creo que esa parte de lo que decías del trabajo, ¿no? Hubo mucha suerte para nosotros por nuestros por empleos que nuestros empleos tuvimos? que tenemos. Yo soy periodista, también Dani, pero en ese En ese entonces momento, estaba de maestra de tiempo completo. ajá, Y gracias a Dios la escuela nunca me descansó. De hecho, nos dieron todas las facilidades. Tráiganse la computadora, todos los libros que necesiten. Tuvimos la fortuna de estar trabajando en Google Meet. Muy padre, la verdad yo agradezco mucho. Ahorita que lo veo, digo, qué bueno que yo tuve esa posibilidad. Pero aquí algo que dice bien chistoso de cuidar, también acuérdate que yo no quería que nadie nos ayudara a limpiar aquí en nuestra casita. Y de verdad, o sea, yo me echaba esa chamba de estar amamantando con mi recién nacido, dando clases y aparte yo sí me tomaba muy en serio eso de hay que tener la comida lista y eso pasó, son estadísticas, ¿eh? No crean que es ujú, algo que yo me inventé, son estadísticas donde aumentó el trabajo a las mujeres
porque además de criar, estaban tomando el papel. Y la verdad aquí yo sí quiero decir que yo fui la que yo dije, porque Juan sí me dijo de, vamos a traer a una persona para que nos ayude. Y yo, no, pero yo no quería, porque yo no quería que nadie viera a mi bebé, la verdad. Pues sí, cosas también parte del posparto Sí, la que verdad. ese es Ahorita que otro lo veo, tema sí, es otro también tema que luego que platicamos. luego platicamos y que son cosas que les vuelvo a repetir, cosas que vemos el día a día y nosotros que lo vemos como, por ejemplo, en las noticias, de cómo actúan. De hecho, acabamos de ver lo del bebé que abandonaron allá en Ciudad de Ay, no México. hables de O cosas sea, feas. son unas cosas que pasan, pero que son cosas que podríamos platicar y que esa es la Sí, intención, que lo platiquemos y que este mensaje llegue a estas personas que de repente no saben qué hacer. Piensan que es la primera vez que les pasa y que no solamente les va a pasar a ustedes, no, o sea, nos pasa a todo. Bueno, sí, a a muchísimas. muchísimas Como no personas lo creen, ¿eh? y como no lo creen. Porque Y, es que ajá, uno piensa que es uno solo, así de que yo soy la única que estoy aquí. Y no, yo creo que muchas mamás. Y bueno, vimos también, no quiero hablar tan de ajá. noticia, Sí, pero sí, sí, vimos también sacarlos muchas del... cosas de situaciones de violencia intrafamiliar, Claro. que, de maestras como yo, que de hecho el de la maestra de inglés, ¿no? Que porque el esposo se enojó, que porque está usando su computadora. Ujú. O sea, ese tipo de cosas, híjole, fueron muy fuertes, pero no hay que hablar tanto de noticia porque no podemos salirnos del papel y Sí, queremos sí, estar sí, más es relajados. que hay mucho de qué hablar, pero poco a poco lo vamos a ir sacando en los próximos, Sí, vamos con tres preguntas más. ¿Qué herramientas o estrategias usaron para sobrellevar el aislamiento? este, Y no había nada de información. O sea, ¿qué pues, herramientas? ¿Qué puede ser? ¿Que compramos el Lysol o mm, qué? No, ¿verdad? Pues pues, bueno, lo del home office, pues yo no salía. Yo la verdad no salí. Para nada, ¿eh? Ni siquiera era la onda que Juan me llevara al Oxxo en la noche. bueno, cuando nació nuestro bebé, sí salíamos de repente solamente a dar una No, vuelta o algo así a en el la casa de coche, tus papás cada 15 días, yo cada creo. 15 días, pero no salíamos, no íbamos a restaurantes, no íbamos A a ningún nada, otro de verdad lugar, no íbamos a nada. ya hasta que Franco cumplió un año más o 2 años, menos, no, pues hasta que fue a la no, guardería, ajá, sí, pues al año, al año, y cuando ya se abrieron los espacios. pero yo creo que muy importante también, para poder haber sobrevivido la pandemia, Ujú, y como muchos médicos y especialistas en salud lo han señalado, es el que después de alguna situación de salud, como por ejemplo cualquier enfermedad que te dé, es ujú. indispensable poder tener esa limpieza extenuante, que a veces no queremos hacerla, que a veces nada más de repente, pues nada más limpiamos así con agüita o jaboncito o No. poquito y ya. Siempre Sí, la higiene yo debe de creo hacerse, que fue básico para esto. podemos estar a lo mejor en algún momento de confort y a lo mejor solamente barrer y trapear y ya. Y en realidad sí estar aislados. O sea, de Ajá. verdad sí nos dijeron, procura, o sea, tampoco era como así que estamos Sí, encerrados, no, no, no había fiestas porque y, sí nos dio COVID 3 veces, pero fue cuando ya empezamos a salir, que yo empecé a tener clases externa, y pues tú obviamente tenías que ir a entrevistas y todo eso que... y pues había fiestas, hubo personas que fallecieron familiares y que no fuimos y que lamentablemente también a lo mejor, bueno, Sí, hubo velorios. pensamientos en los que decían, de esas personas que decían, pues es que cómo pueden creer en eso, pero pues cada quien, ¿no? Sí, O o sea, gente que no se vacunaba. o gente que no se Ay, no, vacunaba, nos pero caían bien pues, gordos. o que no traían el cubrebocas y estaban tos y Ay, tose sí. y no traían O cubrebocas, el pero moco. decíamos, bueno, o sea, respetamos esa situación, pero también es, Sí nos contagiamos, ¿eh? el hecho de respetar a las personas que sí lo creen, pues también eso es parte de, Claro, de que funcione una sociedad. Entonces, no fuimos a fiestas, no teníamos fuimos a aquí fiestas. en casa teníamos una situación de limpieza muy ardua de estar limpiando Pues es que siempre con, diario. con, Pero nos sirvió con, que con no, cloro, con algunas otras nos cosas sirvió que no salir, usábamos. la verdad. Sí, pero lo volvemos a repetir, si nos enfermamos,
Pero Festejamos Año cuando Nuevo teníamos y fue esa, cuando nos contagiamos. festejamos Año Nuevo y nos contagiamos. En una cena familiar muy chiquita Ujú. que mi hermana nos contagió. No es cierto. Este, ¿Cómo impactó la pandemia en su relación de pareja y rol como padres? Pues es que fíjense que es algo bien raro que yo no sé siempre si es el post pandemia o post embarazo, o sea, la verdad no sé, pero yo creo que yo, bueno, tú lo sabes, desde que estaba embarazada, para mí sí fue muy complicado encerrarme porque pues yo desde muy niña trabajo, bueno, no niña, desde muy joven trabajo y entonces para mí encerrarme fue bien cañón, o sea, yo lloraba muchísimo estar encerrada y aparte embarazada y cuando nace mi hijo pues fue como un alivio porque ya me entretenía un poquito con mi hijo y estaba súper ocupada, pero yo creo que en nuestra relación pues es que realmente nunca estuviste tú tampoco como en casa 100%, pero Juan siempre como tomó un rol, de hecho él me enseñó muchas cosas como papá, porque es la segunda vez que es papá Juanito, entonces esto también hace como que fue un poquito más fácil digerir la paternidad y la maternidad, y pues yo creo que también conocimos ese lado cerca, o sea que no conocíamos los dos de ser papás, pero igual, o sea, había situaciones de dinero y en las que estábamos un poco presionados porque pagamos esto y esto y esto y lo otro. Entonces sí era como un poquito de presión en ese sentido, pero para mí la relación como papás ha sido muy bonita. Y ahorita maldita, ¿no? O sea, Pues, pues sí, tratamos de llevar ese balance se hace nuestro hijo para, siempre fue nuestra prioridad. sí, claro, o sea, siempre fue Ujú, eh, a, a tener como esos roles, esa parte de que, bueno, yo no estoy durante el día, pero al momento de llegar, pues no es así como que mi turno, no, simplemente yo lo tomaba como parte de que yo quiero estar y yo quiero, hacer esas funciones que nos corresponden cuando somos padres. claro. No Este, acababa el día de, no, ah, no ya llegué de acababa, pues ya trabajar y era a de, comer. No. y De era de hecho, llegabas madrugada y pues no. y a escribir notas y Ujú, aún así Juanito podía estar escribiendo notas, pero estaba con el niño al lado. O sea, siempre era como, mientras tú vete a bañar, me decías, o duérmete, que yo no quería, obviamente, porque yo era de las que estaba así encima de mi hijo. Entonces, siempre era como así como, pues sí, como turnarnos en la madrugada. Yo no sé cómo el cuerpo, eso es algo bien increíble, que nos despertábamos 3 o 4 veces, yo creo, para amamantar y para cambiar el pañal, pero los dos estábamos despiertos. ujú. O sea, los dos no era como de que Juan descansaba porque él sí salía a trabajar, no. Y yo, por ejemplo, en la mañana que me despertaba a dar clases a las 7 de la mañana, porque entraban muy temprano los chicos, yo le dejaba a Juan leche que yo tenía y se la dejaba en la mamila para que él a las 8 que comía el niño no me molestaran mientras yo estaba en mi clase o yo me lo llevaba en lo que Juan se cambiaba para irse a trabajar y amamantaba durante mi clase. O sea, la verdad fue una dinámica que no sé cómo hubiera sido si no hubiera estado la pandemia, ¿no? O sea, no sé cómo hubiera sido porque tendríamos que irnos a trabajar los dos. No sé cómo hubiera sido. No, Pues y sí, no, ni quiero ni pensar. algo muy, muy diferente y Ahí hubiera obviamente sido a lo mejor más difícil. feo, porque yo tendría que irme a trabajar y, Claro, o sea, hubiera sido, ay, qué raro. Ay, no. pues difícil, pero al final de cuentas es Se encontrar hace, las soluciones, como lo decía ahorita. sí, Hubiera habido pandemia, no hubiera existido. De todas maneras, son cosas que, por ejemplo, el hecho de levantarse de los dos papás durante la madrugada o durante lo requiera el bebé, pues es una situación se debe de considerar de que lo requiere nuestro hijo, no que lo requiere el la papá o la esposa y esposa o para que sí, demostrar ajá, que es una es situación para tu hijo al final. que, por ejemplo, aquí, pues Dani amamantaba al bebé porque pues obviamente yo no lo podía amamantar porque le daba Pero pecho, Juanito se paraba y pero estaba al pues lado de ya, mí. vamos que a pararte, que oye, que échame la mano con unas almohadas porque no me puedo recargar. Pues obviamente no lo puede hacer porque trae al bebé también. Es una situación complicada en la que Que debemos de obviamente ser hay todos muchas madres empáticos. solteras
que lo hace. Y, 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 y hay madres que están con los esposos, con los viejos, pero y lo hacen también, y es Y está respetable también, o sí, sea, sí, si lo ustedes quieren así lo hacer viven, y así, cada pero quien. cada Pero quien, Juanito sí le gustaba pero estar una de las presente. situaciones es ser, y a lo que vamos en este podcast es recordarles y ser puntuales con todas las personas de que hay que ser funcionales. Ujú. Si no eres funcional, pues definitivamente si estás o no estás en cualquier lugar, si eres parte de una familia o no eres parte de una familia, si eres parte de una pareja o no eres parte de una pareja, pero si no eres funcional, pues es lo mismo. O sea, si no estás, si no eres Consejo de Juan. si estás y no eres funcional, es como si no estuvieras. Claro, Entonces, como para qué nada más está ahí no sé, o sea, sería como algo más en la casa, un mueble. y entonces, exactamente, y todavía alimentándolo y Ay, no, haciendo del baño y no, Juan, lavando ropa y todo eso, no, para que pues vean mi no. Juanito, eso sí. Entonces, Bueno, él es así. yo me encargaba de, después de comer, pues ponerlo a repetir al bebé porque hay que O ponerlo a sea, yo, hagan de repetir cuenta, y luego, amamantaba a Franco y de repente era de ten. Y ya yo me quedaba en lo que Juan le daba sus vueltecitas y lo ponía a eructar y ya después, a dormirlo a otra vez dormir. y a revisarle el pañal. Eso sí, yo la verdad, yo creo que yo no le cambié nunca el pañal en la madrugada. Si lo pienso, la No, verdad, no, nunca, ¿eh? ni en las tardes. Ni nunca, Nada, porque ni después nada, lo nada. metí a la guardería, no es Ujú. cierto. Bueno, ya para cerrar, porque obviamente eso es algo corto para que se entretengan y lo puedan ver y disfrutar. Para cerrar, ¿cuál fue el momento más emotivo o desafiante que vivieron en ese tiempo? O sea, Pues yo cuando, ahorita hago así como retroalimentación y, y pues, o sea, lo pienso y digo, fue muy padre tener aquí a mi hijo, la verdad, el año, pero también me da como cosa, como pensar que nunca tuvimos ese momento de un embarazo. Ojo, no estaba embarazada cuando ya estaba la pandemia. En marzo 18, cuando nos encierran, yo ya tenía 5 meses. Entonces yo apenas estaba empezando a que se me salía la pancita, a tomarme fotos y de repente se ¡trac! A tu casa, ¿no? Entonces yo siento que el no haber disfrutado un embarazo en la calle y con vestiditos, porque hacía un calorón en el 2020, que no llovió ese año, siento que eso fue lo emotivo, o sea, como lo triste, pero, y también el parto, de que te acuerdas que estaba solo, aparte de que era domingo, nada más estaban los que tenían que estar así. Y no pudimos como disfrutar ese momento de que entraran todos sus familiares a la recámara, que la gente nos visitara como se hace comúnmente, porque aparte teníamos miedo y porque era recomendación. O sea, de verdad era muy recomendable. Y en el hospital sí era así hasta las cintas amarillas, que estaba como prohibido el paso, ¿no? ujú. Siento que eso para mí, digo, híjole, a mí sí me hubiera gustado haberlo vivido otra etapa, pero al final pasó lo que pasó y pues yo gusto me desea por eso, pero no sé tú qué fue lo más emotivo. Pues yo creo que esa parte de cuando nació Franco en plena pandemia, porque era 2020, mitad, Junio, en junio, en los meses donde aquí en México y sobre todo aquí en en el estado de Guanajuato, Guanajuato explotó prácticamente esta parte de la epidemia. y se contagió mucha Hubo muchísima gente. gente, Ya no cabían en murió los muchísima hospitales. gente, Ujú. y era así muchísimos conocidos que estaban muriendo, enfermándose, la libraban, y nace Franco en un hospital privado, pero este, Aún así, tenían muchísimas restricciones. aún así, exactamente las restricciones, pero también esa probabilidad de que también se pudiera enfermar ahí, este, en la parte de las visitas, no fue aquí, fue en Querétaro donde nació, entonces estábamos lejos también de casa, no era una situación, eh, pues ahí en Querétaro también salir a buscar comida, incluso cuando estuvimos Bueno, Juan esperando lo vivió eso. fue y regresar, pero regresar limpio, que también, o sea, era una parte de, Sí, que muy bien el hospital, obviamente, sí, la verdad es que muy muy, muy estricto. bien el hospital, estricto Mi y mamá y sus papás, cuando salimos, me acuerdo, eso también me acuerdo mucho de esa imagen, que tu papá y mi mamá estaban hacia afuera porque no podían entrar, o sea, de ujú, verdad,
no podían entrar y estaban afuera del hospital. Y pues dices, híjole, qué difícil también para ellos, porque obviamente eran nuestros papás y ellos querían acompañarnos en ese momento, pero no se podía, o sea, no, no se podía. Sí, yo creo que eso fue lo más emotivo, Sí, tener un hijo en plena pandemia, que no ujú, sepas, tengas total incertidumbre porque no sabes qué va a pasar. sí, Entonces esa fue una situación muy, una historia, ¿no? Una sí, anécdota que qué vamos a poder fuerte. seguir contando. Así es. Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchándonos a través de nuestro podcast aquí en Conecta. Síganos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, en YouTube, para que no se pierdan, obviamente, estos episodios. Y la verdad están muy interesantes. Vamos a tener más dinámicas. Ahorita fue nuestro primer episodio, por si ven de qué están hablando. Estábamos nerviosos también, aunque no lo crean, pero pues aquí estamos. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a todos ustedes y pues por supuesto agradecemos sus comentarios que nos puedan facilitar incluso poder nosotros ir mejorando constantemente. Claro. Esperemos próximamente también poder tener pues mejores imágenes, también mejores audios y obviamente lo vamos a hacer E invitados. eh, y a invitados. Ujú. Lo vamos a hacer también a través de sus comentarios que nos puedan hacer llegar Por para poder favor. ir mejorando nosotros también nuestro trabajo y así, como lo comentábamos, el podcast trata de poder llevar estos mensajes de anécdotas, de historias que no solamente se queden en la mesa, sino que también trasciendan, que lleguen a otras familias, a nuestra sociedad, en donde queremos De más conectar, personas por eso se llama funcionales. conectar. Claro, que tengamos más personas funcionales, que ojalá que nos puedan ayudar también a compartir estas publicaciones para que llegue a más personas. Muchas gracias, Dani. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.